Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best of you too. Don't forget me. Hola y bienvenidos a esta nueva sesión del módulo PTVDS 3.1. En la sesión anterior abordamos el tema de los métodos POST y GET. Sabemos que estos métodos son útiles para el envío de datos en formularios HTML. Es importante dominar todos estos aspectos básicos, ya que en el desarrollo del proyecto se usarán JSP, las cuales básicamente son documentos que permiten combinar código HTML con código Java. En este sentido, el día de hoy comenzaremos a abordar el tema de las etiquetas y atributos. Comenzamos. La agenda para esta sesión es la siguiente. En primer lugar, veremos una introducción a la temática. Como segundo punto, definiremos la estructura general. Conoceremos los tipos de atributos que existen. Realizaremos las conclusiones de la sesión y por último la actividad correspondiente a esta. En primer lugar, vamos a definir qué son las etiquetas. Las etiquetas o tags son la estructura básica del HTML. Dichas etiquetas están compuestas por ciertos elementos importantes, los cuales son atributos y contenido. En el lenguaje de marcado HTML se definen un total de 91 etiquetas, aunque 10 de ellas se consideran obsoletas. Hay que tener en cuenta que una etiqueta por sí sola en algunas ocasiones no contiene suficiente información como para decir que está completamente definida. Para lograr una definición completa es necesario que utilicemos los atributos. Estos atributos se definen en pares, es decir, nombre acompañado del valor, y están separados por el signo igual. El valor del atributo puede estar encerrado entre comillas dobles o comillas simples. Esta sería la estructura general de una línea de código en lenguaje HTML. Lo primero que se define es la apertura de la etiqueta o tag. Se acompaña de un atributo y este atributo recibe un valor. Veamos un ejemplo más práctico. La etiqueta en este caso sería A, que es una ancla. Un atributo podría ser el href, que tiene como valor esta dirección web, al igual que el atributo target y que tiene como valor blank. El contenido de esta sentencia sería ejemplo de enlace. Y esta sería la estructura básica de código HTML referido a las etiquetas y atributos. Ahora bien, vamos a definir qué son los atributos. Aunque cada una de las etiquetas HTML define sus propios atributos, podríamos identificar algunos comunes a muchas o a todas las etiquetas. En base a ello, podemos definirlas en 4 grupos según su funcionalidad. Estos grupos son los siguientes. Número 1. Atributos básicos. 2. Atributos de internacionalización. 3. Atributos de eventos. Y 4. Atributos de foco. Los atributos básicos se usan en la mayoría de las etiquetas HTML y XHTML. En este punto podría surgir la duda: ¿qué es XHTML? Pues bien, XHTML es básicamente
HTML, nada más que está expresado como XML, válido. Es más estricto a nivel técnico, pero esto permite que posteriormente sea más fácil al hacer cambios o al momento de buscar errores, entre otros. Sabemos que HTML es flexible en el siguiente sentido. En ocasiones nosotros, por alguna razón, olvidamos cerrar una etiqueta, cometemos errores de sintaxis, etc. Sin embargo, el archivo sigue funcionando, es decir, la página web que hemos escrito sigue mostrándose. Por otra parte, XHTML lo que busca es garantizar que todas las etiquetas estén correctamente escritas y, además de estar correctamente escritas, que cada una de las aperturas tenga su cierre correspondiente, garantizando que la estructura del documento sea la correcta. Por otra parte, si bien es cierto que XHTML fue diseñado para ser una mejor versión de HTML en su versión 4, al incorporar algunas características de XML, HTML5 resultó ser mucho mejor que los dos y es, con mucho, el lenguaje de marcado más utilizado en la actualidad, debido a la adición de muchas características esenciales. Ahora bien, veamos cuáles son los atributos básicos. Veremos que son 4. El primero de ellos es el atributo ID. Este atributo establece un indicador único a cada elemento. El ID es bastante útil cuando nosotros queremos resaltar un único elemento dentro de la composición. Por ejemplo, un título específico, una imagen, etc. El siguiente atributo es el atributo class. El atributo class establece la clase CSS, que se aplica a los estilos del elemento. El atributo class es útil cuando nosotros necesitamos aplicar ciertas características a varios elementos. La diferencia con el ID es que el ID nos sirve para aplicarle ciertas características a un solo elemento, y el atributo class nos permite aplicarlas a muchos elementos, es decir, heredar ciertas características a n elementos. El siguiente es el atributo style. El atributo style aplica de forma directa los estilos CSS de un elemento. Este atributo se usa cuando nosotros, por alguna razón, deseamos aplicarle estilo CSS a un elemento sobre la línea, es decir, sin hacer uso de un archivo CSS externo o un archivo CSS incrustado. Y el cuarto atributo es el atributo title. Este nos sirve para establecer el título del elemento, y con ello nosotros mejoramos la accesibilidad que pueda tener este elemento. Es útil cuando nosotros queremos destacar para qué sirve este elemento. Atributos de internacionalización o I18N. Estos atributos se usan en aquellas páginas que muestran contenido en varios idiomas y las que quieran indicar de forma explícita el idioma de sus contenidos. Los atributos en este sentido son los siguientes: el lang, que sirve para indicar el idioma del elemento; el XML lang, que indica el idioma del elemento, aunque tiene más prioridad que el atributo que vimos anteriormente; y el dir, que indica la dirección del texto. Atributos de eventos. Los atributos de eventos se usan en las páginas que incluyen cierto código JavaScript para realizar acciones dinámicas sobre los elementos de la página. Por ejemplo, tenemos los atributos onClick. Este atributo ejecuta la acción cuando se realiza un clic sobre el elemento en cuestión. El siguiente atributo es onDoubleClick.
Este atributo ejecuta la acción cuando se realiza doble clic sobre el elemento. Ahora bien, el tercer atributo es onMouseDown. Este atributo se ejecuta cuando se detecta el botón pulsado del ratón. El siguiente atributo es onMouseUp y este ejecuta la acción cuando se detecta que se ha soltado el botón del ratón. onMouseMove ejecuta la acción cuando se detecta el movimiento del ratón sobre el elemento. Y el último que veremos, aunque existen muchos más, es onMouseOut y este ejecuta la acción cuando el ratón abandona el elemento o cuando el ratón deja de posicionarse sobre este elemento. Por último están los atributos de foco. Se les llaman atributos de foco o focus cuando un control o elemento del documento ha sido seleccionado. Cuando este elemento deja de estar seleccionado, se dice que pierde el foco. Y es el nuevo elemento seleccionado el que se dice que tiene el foco. Bien, estos son los atributos de eventos. El primero que vamos a ver es el Access Key. Establece una tecla de acceso rápido a un elemento HTML. Así como en Windows, nosotros al presionar Alt F4 sabemos que posiblemente podamos salir de una ventana o incluso apagar el equipo. Es posible programar esos ciertos comandos en la página web que estemos desarrollando, haciendo uso de estos atributos. El siguiente es el Tab Index. Este atributo nos permite establecer la posición del elemento en el orden de tabulación de la página. Y por último tenemos el onFocus y el onBlur. Estos atributos controlan los elementos JavaScript que ejecutan cuando el elemento tiene el foco o cuando lo pierde. De estos atributos de eventos y focus que hemos visto, seguramente el que implementemos en los formularios de registro será el focus para determinar qué campo o qué input, mejor dicho, tendrá el foco inicial para el llenado de dichos datos. Conclusiones. Podemos concluir que las etiquetas son la estructura básica del HTML. Además, las etiquetas o tags se componen y contienen otras propiedades, como lo son atributos y el contenido. Los atributos, si bien es cierto, están asociados a las etiquetas, nosotros podemos dividirlos en 4 grupos, según su funcionalidad. Estos atributos son atributos básicos, atributos de internacionalización, atributos de eventos y atributos de foco. Actividad. Realice un mapa mental que permita destacar las ideas principales de esta sesión. Posteriormente envíe su aporte a la plataforma. Muy bien, la actividad de esta semana consistirá en realizar un mapa mental. Ustedes deciden si hacerlo en una herramienta en línea o también lo pueden realizar en su cuaderno. Una vez que realizan el mapa mental de este contenido, lo enviarán a asignación correspondiente a la semana. Sin más por el momento, sería todo por hoy y nos vemos en la próxima. Cuídense.